voy a leer para ustedes la última parte del párrafo, ¿verdad? Que es el que estaremos, del párrafo que les mencionaba, el primer párrafo del segundo capítulo de la confesión, que es el que estaremos estudiando el día de hoy. Decimos lo siguiente, allí. Nuestro Dios es la fuente infinita de todo lo que es, quien creó todas las cosas y todas las cosas existen por Él y para Él. Él es supremamente poderoso para llevar a cabo toda su santa y perfecta voluntad. Gracias. Y gobierna sobre su creación con absoluto dominio, justicia, sabiduría y amor. Por ser trascendente, Dios es incomprensible en su ser y en sus actos. Sin embargo, se revela a sí mismo de tal forma que nosotros lo podemos conocer verdadera y personalmente. De eso vamos a hablar los próximos 36 minutos, 35. Afirmamos, como dice el párrafo, que nuestro Dios es la fuente infinita de todo lo que es, de todo lo que existe. Un salmista lo dijo así, Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Dios es la fuente de donde proviene todo lo que existe. Todo lo creado le debe su existencia a Dios. De tal manera que todo lo creado depende de Dios. Nada ni nadie tiene vida en sí mismo. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Y entonces Él es la fuente que da vida a todas las cosas. Nadie puede decir, yo puedo estar, esto existe aparte o independiente de Dios. Eso es imposible. Como el texto que leíamos los últimos 2 domingos en este tema. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él andamos, en Él existimos, en Él. Todo depende de Dios. Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Nadie más puede tomarse eso para sí. Solo Dios tiene vida en sí mismo. El resto de las cosas dependen de Dios para tener vida, para existir. Dios es la fuente de todo cuanto existe, tanto lo que vemos como lo que no vemos, lo material y lo espiritual. Santiago, capítulo 1, verso 16, él dice en su carta, amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que nosotros recibimos viene de Dios, viene de Dios. Es por eso que decimos en nuestra confesión que Dios es quien creó todas las cosas y todas las cosas existen por Él y para Él. Si usted abre la Biblia, las primeras palabras de la Biblia, ¿qué dice? En el principio creó Dios. En mi versión dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Entonces, Dios es el creador de todas las cosas y todas las cosas existen por Él y para Él. Él creó todas las cosas. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz. Separó el mar de lo seco, creó los animales, creó las plantas, creó todo lo necesario, todo lo que vemos es producto de la creación de Dios. Un salmista también lo dijo de esta manera, Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Nehemías, en una de sus oraciones, Nehemías dice esto: solo tú eres Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay,
Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Dios es el creador. Juan, en el Evangelio de Juan, dice una de las frases más, o una de las expresiones más impresionantes sobre este tema. Mira lo que dice Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Juan se va a referir luego que ese Verbo es Jesús. Y ahorita ahorita no, en el próximo domingo vamos a empezar a hablar de eso, ¿no? Dios, Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad. Así que venga el otro domingo, porque esto apenas empieza. Pero miren lo que dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo no sé quién se inventó que la creación salió así como por random, como decimos ahora. Fue así, por un evento accidental, cósmico, se creó esta cosa perfecta que nosotros vemos en la naturaleza, en nuestros propios cuerpos. Ese tipo tiene más fe que... O sea, aquí la Escritura es clara en afirmar que todo lo que ha sido creado fue creado por Dios. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Dios. Y esto es otra cosa importante. No solo que Dios es el creador, sino que Dios es el que sostiene lo creado. Porque hay otros que dicen, ok, te la compro. Dios, hay un creador con una inteligencia superior, ¿verdad? Con un poder que no supera a cualquier ser humano. Pero él hizo la creación y dejó eso andando. Que se defienda como puedan. Esa es otra teoría también. Hay un creador, pero no está gobernando. Y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios es el creador, pero que todas las cosas existen por Él y para Él. Mira lo que el salmista nuevamente dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Viendo un documental hace tiempo de ese tema, a mí me gustan los documentales esos que muestran el tigre cazando y los pajaritos y todo este tema, ¿no? Y entonces ellos estaban mostrando ciertos ecosistemas que están en peligro de extinguirse. Y mostraban en qué lugares no eran lugares habitados ni nada de eso, y veían como los efectos de diferentes causas naturales que estaban poniendo en peligro de extinción ciertos lugares. Pero lo interesante no era un documental, por lo menos creo yo, pensado en temas de fe ni nada. Ellos decían que en ciertos lugares, o sea, la naturaleza misma, si tú la dejas sola, ella va a hacer las cosas que tiene que hacer, y la hormiguita va a comerse lo que se tiene que comer, y si ella no se come eso es un problema. O sea, todo funciona de una manera tan perfecta en la naturaleza. ¿Y quién riega las plantas donde no hay hombres? ¿Quién le da comida al animal para que se sustente? Dios preserva al hombre y al animal. Eso no es accidental, eso no es coincidencia. Qué coincidencia cósmica. Eso no es posible creerlo. O sea, para creer eso se requiere de fe, de hecho. Mira lo que dice Colosenses, refiriéndose a Dios, a Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, lo que vemos y lo que no vemos, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen.
nosotros estamos aquí sentados, y para que usted esté sentado y para que esa silla no se parta, y para que usted no se desmorone, Dios tiene que sostenerlo. Si Dios por un momento se descuidara, se caen los planetas, usted se desbarata ahí porque usted no controla, usted no controla lo que está sucediendo dentro de su cuerpo para usted estar sentado y atento. Eso usted no lo controla. Eso usted no lo controla. Dios es el que todas las cosas son preservadas por Dios, todas las cosas existen por Él y en Él permanecen. Creas o no creas en Dios, eso es verdad. Romanos 11:35 dice lo siguiente, Pablo hace una expresión, dice esta expresión: ¿quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Pablo está diciendo, mira, todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. ¿Será que alguien le ha dado algo a Dios para que Dios le quede debiendo un favor? Es lo que Pablo está tratando de explicar. Pablo está derrumbando la vanagloria de aquellos que se creían superiores, ¿no? Le dice, oye, pero es que todo lo que tú tienes, ¿qué de lo que tú tienes no lo has recibido? Nada. Ahora, ¿le vas a exigir a Dios algo cuando ¿quién le ha dado a Dios algo para que Dios diga, ok, te debo una? Nadie, porque todas las cosas vienen de Dios. Él dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y termina Pablo diciendo, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Apocalipsis 4:11. Decían los que estaban viendo al Señor, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo esto nos debería llevar a pensar y a estar convencidos de esta realidad. Y es importante que nos recordemos eso todos los días. Tú no eres dueño de nada. No, que esto es mío. No, que esto no... Y no me lo quitan. Lo mío es mío y nadie me lo quita, dice una canción. No, nada es tuyo. Todo es de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ahí dice, y lo que tú trabajas es tuyo. Y si el crédito está a tu nombre, es tuyo. Y si la escritura tú le pusiste la firma, es tuyo. No, todo es de Dios. Tus hijos, ¿tú crees que son tuyos? No, son de Dios. Tu esposa es de Dios. Tu esposo es de Dios. Ni la persona más creativa que nosotros podamos decir, oye, mira, esta persona se inventó tal cosa. O ahora hizo algo que nadie había visto jamás antes. Las ruedas, ¿se imaginan cuando se inventó la rueda? O la electricidad. Yo me imagino que eso fue una cosa tremenda. Ahora estamos diciendo, ChatGPT. Y por ahí va, y lo que viene, ¿no? Oye, qué cosa tan impresionante. Ni la persona más creativa puede decir que eso que ha hecho es suyo. ¿Sabe por qué? Porque lo que hacemos nosotros como humanidad es crear sobre lo creado. Es tomar lo creado, combinarlo, explotarlo, y eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Cultiva la tierra. Cultiva la tierra, lo que se llama el mandato cultural. Se le llama en teología. Ya yo te creé todo lo necesario para que tú desarrolles, sigas, hagas tecnología, progrese el campo y todo lo que tú puedes hacer, pero ¿el crédito es de Adán? No. El crédito es de Dios. Nosotros no hacemos nuevas cosas, técnicamente. Nosotros tomamos lo creado y con eso trabajamos. Si eso no existiera, no pudiéramos hacer nada. Todo lo que hacemos es desde la base de lo que Dios ha hecho. Así que
Así tú creas que es por ti que tu familia está donde está y tiene lo que tiene y que tus hijos están bien criaditos y todo y se portan bien portaditos. Así tú piensas que te has hecho a pulso como profesional, ¿verdad? Y que tu empresa y tu cosa y eso fue, mira, con el sudor y porque, yo aproveché las oportunidades y todo ese discurso, ¿no? Así tú creas que eres indispensable en la iglesia porque pones tus dones al servicio y tienes unos dones excepcionales y caramba, cómo edificas a la iglesia y bueno, soy indispensable. Todo eso que es bueno y está bien y que te hayas esforzado ok, estamos llamados a hacer eso, a construir nuestra familia, a edificarla, a servir a la iglesia, a servir con todo lo que podemos, a trabajar duro, a crecer como profesionales también. Todo eso realmente ha sido posible por Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si nuestra vida fuera una película, ustedes saben que al final de las películas salen los créditos y sale protagonista tal. Ahí saldría Dios, Dios, Dios. Productor ejecutivo, Dios. Guionista, Dios. No sé qué otros cargos hay. Dios, Dios, Dios. Es lo que decimos en nuestra confesión. Dios es la fuente infinita de todo lo que es, quien creó todas las cosas y todas las cosas existen por Él y para Él. Amén. Una vez haciendo un examen, estaba haciendo un examen en un curso, en un diplomado, entonces me hicieron una pregunta. El examen era una materia de hermenéutica, la interpretación de la Biblia. Me hicieron una pregunta. ¿Quién es el protagonista principal de...? Y me ponían como 10 eventos, ¿no? El diluvio, en el Edén, la caída en el Edén, varias escenas de la Biblia. La zarza ardiente, tal cosa, la reconstrucción del templo y yo. Claro, el diluvio, Noé. La zarza ardiente, Moisés. El primer templo, Salomón. Y me salieron todas malas. ¿Sabes cuál es la respuesta? Dios. Y mi hija y mi esposa. Tremendo teólogo que tenemos en la casa. No se me ha olvidado, yo aprendí ya la lección. Y es así. El protagonista es Dios, porque todas las cosas existen por Él y para Él. Afirmamos también en nuestra confesión, decimos, es lo que dice el párrafo que estamos estudiando, dice, Él es supremamente poderoso para llevar a cabo toda su santa y perfecta voluntad y gobierna sobre su creación con absoluto dominio, justicia, sabiduría y amor. Esto de una manera más simple resume lo que decimos cuando afirmamos Dios es soberano. Dios es soberano. Esa palabra quizás para algunos no es tan fácil de asimilar, porque nosotros, por lo menos creería yo que la mayoría nunca hemos vivido bajo un gobierno donde hay un rey. Esta palabra tiene que ver con eso, donde en el pasado, o todavía hay monarquías, pero ya no son quizás como antes, pero en el pasado el rey era el soberano. El rey era el soberano. Lo que él decía se hacía. Y si tú ibas en contra del rey, merecías la muerte, así de sencillo, ¿no? El rey era el soberano. Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, estamos afirmando lo que yo acabé de leer, que Él es supremamente poderoso para llevar a cabo toda su santa y perfecta voluntad y gobierna sobre su creación con absoluto dominio, justicia, sabiduría y amor. Y esto es muy importante, porque solo Dios es el soberano, solo Dios es el rey, solo Dios es el que gobierna. Salmo 115 lo dice así, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. ¿Y puede hacer lo que le place? Sí. ¿Tú puedes hacer lo que tú quieres? No. Porque hay cosas que tú quisieras hacer, pero no las puedes hacer. ¿Por qué? Porque no tienes el poder, no tienes los recursos, no tienes las maneras, no tienes la capacidad.
Dios hace lo que le place. Él es el soberano. Salmo 66 dice esto, 66:5. Vengan y vean las obras de Dios, admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca. Se está refiriendo cuando abrió el mar en dos para que saliera su pueblo de Egipto. ¿Sí? Convirtió el mar en tierra seca. Cruzaron el río a pie. Ese fue otra vez cuando iba a atravesar el Jordán. También se detuvo el río y ellos cruzaron sobre tierra. Se cruzaron el río a pie. Regocijémonos allí en Él. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. La Escritura afirma que incluso aquellos que han gobernado naciones y grandes imperios, los grandes emperadores, no tendrían autoridad si Dios no se la diera, porque Él es el soberano. Dios es el único soberano. Lo veíamos en Jeremías, ¿cierto? Veíamos Nabucodonosor, nadie podía con él, hasta que Dios le dijo, ya, hasta aquí llegaste. Ahora va a venir alguien que va a poder contigo, ¿cierto? Daniel le dijo esto, de hecho, a Nabucodonosor. Daniel 2:20, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y en Daniel 4 dice, y en cuanto a la orden de dejar el tocón, Daniel estaba interpretando un sueño a Nabucodonosor. Y parte de ese sueño, había unas imágenes que Daniel está diciendo qué significa. Él dice, y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, su reino, le está diciendo a Nabucodonosor, le será firmado después que usted reconozca que el cielo, que es el cielo el que gobierna. Nabucodonosor era el gobernante del mundo conocido prácticamente. Y él tuvo un sueño y Daniel le dijo, mira, a usted le va a pasar esto y esto y esto y terminará comiendo hierba como un animal. Y perderá el conocimiento. Usted parecerá un loco, un gamín ahí. Pero, cuando usted reconozca que el que gobierna es el cielo, entonces su reino le será devuelto. Tremendo. Y así fue. Así fue. Los que han leído Daniel pueden ver eso. Jesús estaba delante de Pilato. Dice, entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, Pilato, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? Dice, respóndeme, no te quedes callado. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte, Pilato, no? La decisión la tenía él. A él se lo llevaron para que él tomara la decisión. ¿Qué hacemos con Jesús? Y él le dijo, respóndeme, yo tengo la autoridad, o sea, háblame porque te conviene, que yo soy el que determina qué pasa contigo, así que respóndeme las preguntas. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Jesús le respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba. ¿Quién es el soberano? Pilato. Dios. Dios es el soberano. Dios quita reyes y pone reyes. ¿Quién gobierna? El cielo. Dios gobierna con absoluto dominio. Todo está bajo su control. Dios es el soberano. Por eso es la teoría esa que les decía de que Dios creó y echó a andar. Eso a ver cómo funcionaba. Eso no es cierto. Dios está a cargo de todo lo que pasa, de todo el universo. Alguien podría preguntarse, ¿pero qué tanto controla Dios? ¿Qué tanto? Las cosas grandes, los que quizás lideran en sus empresas, equipos de trabajo, no pueden revisar el trabajo de todo el mundo, ¿cierto? Entonces normalmente lo que sucede en las empresas, el jefe dice, bueno, mira, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto. Tiene el control, lo macro, y los que vienen debajo lo que hacen es ejecutar el plan. No, Dios está ahí, está aquí, está aquí y está acá, está en todo. Porque Él lo puede hacer. Él es supremamente poderoso, como dice nuestra confesión.
Entonces, ¿qué tanto controla Dios? Mira lo que dijo Jesús a sus discípulos. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Mateo 10, 29. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. 2 pajarillos. 2 pajarillos, 2 pollitos. Piensa tú en 2 pollitos de esos que venden en la feria. Yo no sé si ya los venden todavía. No se muere un pajarillo de esos si Dios no quiere. Hasta ese punto está el Señor al control. Dice, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Tengan mucho, tengan poco. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Hay un proverbio que dice, Proverbio 16, la suerte se echa, pero del Señor viene toda decisión. Tú sueltas los dados y el número que caiga, el Señor está al control de eso. R.C. Sproul dijo esto: si hubiera una sola molécula andando suelta en el universo, totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces no tendríamos ninguna garantía de que se cumpla una sola palabra de las promesas de Dios. Si Dios no tuviera el control y dominio absoluto de todo, nosotros deberíamos dudar de todas sus promesas, porque no podría cumplirlas. Porque si hay algo que se escape de eso, Él no puede asegurar que va a cumplir lo que Él dice que va a hacer. Para poder cumplir con sus promesas necesita tener el control absoluto. Y a nosotros nos ha pasado. Nosotros podemos decir, mira, voy a llegar temprano a la casa y se te pichó la llanta, un ejemplo. No pudiste cumplir tu promesa. No porque hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, pero hay cosas que, en este caso, se te pichó la llanta. Bueno, te tocó esperar, cambiar la llanta o esperar que te la cambiaran, yo qué sé. Pero Dios no tiene imprevistos, porque todo Él lo gobierna, con absoluto dominio. Él es supremamente poderoso para poder hacerlo. No hay límites en lo que Dios controla. ¿Sabes por qué? Porque Él no necesita de nadie, ni de nada ni de nadie. Es lo que ya hemos venido diciendo en las clases anteriores. Él conoce todo, Él está presente en todo lugar y tiene todo el poder. No existe nadie que pueda superar o desafiar sus planes. Nada puede estorbarlo, obligarlo o detenerlo. Él puede hacer lo que le plazca siempre, en todo lugar, eternamente. Job dijo así, Job 42, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Eso es Dios. Por esa razón, todo ser creado, todo lo que existe le debe la lealtad y sumisión a Dios. Por la simple razón de que Él es el creador, de que Él es el dueño, de que Él te sustenta y de que Él es el que gobierna. Por esa sencilla razón. Si tú no supieras más nada de Dios, tú deberías decir, yo me rindo ante Él. Porque el hecho de que respires es por Él. Y ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay personas que han vivido bajo el gobierno de un soberano malvado. ¿Cierto que sí? Dictador, injusto, corrupto, egoísta, necio, que uno dice, pero ¿cómo se le ocurre pensar en eso? Yo he pensado muchas veces eso de mis gobernantes, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Pero con Dios no es así. Y es lo que decimos en nuestra confesión. Él gobierna con absoluto dominio, pero gobierna con justicia, con sabiduría y amor. Él es un soberano en el que podemos confiar. ¿Qué tal un Dios que no fuera un Dios de amor o un Dios sabio, que tenga el poder de Dios, pero que no fuera justo? Sería terrible. Por eso nosotros podemos someter nuestras vidas a Dios. A algunos les parece, oye, ¿de qué estás pensando? Ahora hay que cristiano. Ey, ser cristiano es lo más lógico. O sea, si tú te pones a pensar, si tu vida pende de alguien, si te sostiene a alguien, si todo lo crees, o sea, si tú dependes de esa persona, es absurdo no rendirse a Él, no someterse a Él. Es como cuando uno dice que le patearon la lonchera. Ustedes han escuchado esa expresión. Estás pateando la lonchera. Te están ayudando y estás
actuando en contra de aquel que te ayuda. Eso es la gente que se resiste a Dios. Dios está mostrando su favor y su misericordia y su gracia, está sosteniendo su vida todo este tiempo, y dice, no, yo no creo en Dios. No, eso es más absurdo todavía, o sea, no tiene ni ninguna lógica. Si alguien le dice que su fe no es lógica, usted le va a decir, más ilógica es tu no fe. Entonces sabemos que Dios gobierna con justicia. El Salmo 9:7 dice, pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Salmo 36 nuevamente, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son profundos como el abismo. Dios gobierna con sabiduría. Salmo 104, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Primera a los Corintios, Pablo le dice a la iglesia, porque la necedad de Dios, es una figura, ¿no?, es más sabia que los hombres. O sea, en lo que Dios sería necio, es mucho más alto y sublime que el más inteligente de los hombres. Es una expresión poética, tratando de decir, tu sabiduría no es nada comparada con la sabiduría de Dios. Dios es un Dios de amor, lo leíamos el domingo pasado. Cuando Dios proclama delante de Moisés, dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Salmo 119, 64, no sé si ese es el que nos toca hoy, ahora no estoy seguro, pero dice, la tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Y en la primera carta de Juan, donde la palabra favorita de Juan es amor, en esa la repite muchas veces en la carta, él dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces tenemos un soberano, justo, que gobierna con absoluto dominio, pero que es sabio y que es un Dios de amor. Por último, en nuestro párrafo afirmamos lo siguiente. Por ser trascendente, Dios es incomprensible en su ser y en sus actos. Sin embargo, se revela a sí mismo de tal forma que nosotros lo podemos conocer verdadera y personalmente. Dios es incomprensible completamente porque Él trasciende más allá de los límites de nuestro pensamiento, de los límites de lo que nosotros podemos ver y pensar. Dios trasciende todo eso, por eso no podemos alcanzar a comprenderlo completamente, ni quién es Él, ni cómo Él actúa. A veces uno se pregunta, ¿pero por qué Dios permite estas cosas? No se ha hecho esa pregunta. Es incomprensible la manera de actuar de Dios. Pero Él se revela a sí mismo. Y nosotros podemos estar seguros de que a pesar de que no comprendemos, Dios es justo, bueno, amoroso, sabio y todopoderoso. No lo entiendes, no entiendes cómo pasan cosas o te han pasado ciertas cosas y tú no entiendes, pero puedes estar seguro de lo que Él ha dicho de sí. Él es justo, sabio, amoroso y gobierna absolutamente todo. El Salmo 145 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. ¿Sabe qué pasa con muchas personas? Que como no comprenden, rechazan a Dios. Como no logran entender muchas de las cosas, entonces dicen, no, prefieren un Dios que se ajuste a un Dios con lo que pasaba. En estos días estábamos leyendo la historia en Jueces, y había un señor de la tribu de Benjamín, si no me equivoco, que dijo, voy a hacer un ídolo yo.
y consigo un sacerdote que me haga los sacrificios. Él, la persona hizo un ídolo en su casa, le hizo un altar, contrató un sacerdote personal y él le hacía los sacrificios. Él tenía ahí su Dios que él hizo con sus manos. Tú te imaginas, o sea, usted se pone a pensar y eso da risa. Porque él hizo un ídolo y ahora se postraba ante él. Él lo hizo. ¿Cómo? No sé si expreso lo tonto que es hacer eso. Pero eso hacemos nosotros también. Nosotros volvemos ídolos las cosas que hacemos con nuestras manos. Y nos postramos y le rendimos adoración y devoción. Y nuestra vida se rige por eso que nosotros hemos creado con nuestras manos. Pero mira lo que dice el salmista. Su grandeza es inescrutable y por eso Él es digno de ser alabado. Pablo a los Corintios les dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces Dios es incomprensible, pero Él se revela a sí mismo para que nosotros lo conozcamos verdadera y personalmente. El hecho de que Dios sea incomprensible no es un límite para no tener una relación con Dios, para conocerlo verdadera y personalmente. Por eso Pablo dice en Romanos 11:33, oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? A pesar de que esto es así, Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, inspirada. Ok, la creación habla de Dios, pero si tú quieres conocer a Dios tienes que ir a su palabra. Y nosotros al escuchar la palabra y meditar en ella, estudiarla, sumergirnos en ella cada vez más profundo, lograremos conocer cada vez más a Dios. Pablo oraba por eso, por las iglesias. En Colosenses él dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, que ellos creyeron en el Señor, no hemos dejado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Jeremías dice lo siguiente, y ya con esto voy terminando. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, por esas cosas me complazco, declara el Señor. Qué asombroso y grande y maravilloso, como decía el salmista, inescrutable es nuestro Dios, incomprensible, es imposible que lo describamos con justicia, siempre nos vamos a quedar cortos. Es impresionante todo lo que podemos decir de Dios y saber que no hemos dicho todo de Dios. Ese es el Dios en el que creemos como iglesia. Ese es el Dios que proclamamos. Ese es el Dios que está escrito ahí en la confesión, ¿verdad? Él es el Dios que trasciende el tiempo, el espacio, lo material, lo espiritual. Y que desea ser conocido, porque Dios no está escondido. Y eso es una bendición. Este Dios se ha dado a conocer, quiere que lo conozcas. Quiere que lo conozcas. Y se ha dado a conocer en términos que nosotros podamos entenderlo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Ese es nuestro Dios. No dejes de asombrarte por Él. Ríndete a Él. Entre más lo conozcas, deberías tener más temor de Él, pero amarle más, alabarle más, estar más agradecido por la gracia que te ha mostrado. No dudes en rendir tu vida a Él, porque Él es confiable, porque Él es el Dios de amor, Él es un sabio, Él es justo, es misericordioso y gobierna absolutamente porque Él es todopoderoso. Ese es nuestro Dios trino, a Él sea la gloria para siempre. Amén.